Aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De repente hay que fijarnos en lo importante y no en lo urgente. Hoy el secretario de Hacienda habló sobre las zonas económicas especiales. Es un tema como que muchos mexicanos, si lo oyeron, lo olvidaron o no le importa. Y hay que entender la relevancia que tienen estas zonas económicas especiales. Si vemos México, es claro que hay dos países. Si vemos del centro hacia el norte, vemos un país que ha venido creciendo, que más o menos lo ha venido haciendo bien, donde la pobreza extrema son islas, son manchas en algunas entidades. Si vemos México del centro hacia el sur, nos encontramos que la bonanza, el bienestar económico es una pequeña manchita en zonas de extrema pobreza. De acuerdo con los datos del Coneval, la gente que está en pobreza extrema, o sea, los más pobres de los pobres, son el 10% del país. O sea, la máxima pobreza. Entonces, tomemos ese parámetro. Hay Nuevo León, el Distrito Federal, la pobreza extrema, esa pobreza de los más pobres de los pobres, anda por ahí del 2,5% de la población total. Si nos vamos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, encontramos que esta pobreza llega a más del 25% de la población, que son dos países totalmente diferentes. Si lo medimos por grado de desarrollo humano, vemos cómo el México del norte, el centro norte del país, destacadamente en los últimos años el Bajío, es muy cercano al primer mundo, que en el primer mundo también hay pobres, también hay extremos de pobreza y riqueza. Si vemos Guerrero, si vemos Oaxaca, si vemos Chiapas, nos encontramos con la pobreza de la pobreza de la pobreza, y que serían regiones no solo de las más pobres de Centroamérica, sino incluso del mundo. Vemos cómo no hay avance económico en esos lugares, nadie se quiere ir a poner ahí, no hay una sola empresa que se quiera ir a poner a Oaxaca, a Guerrero, a Chiapas. Si vemos el índice La pregunta es ¿por qué? A eso vamos. ¿No? Si vemos el índice de subocupación y de desempleo en este país, nos encontramos que el 53% está en la economía ilegal. En estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, llega al 80% de la población o lo supera. Y los que tienen empleo trabajan para el gobierno. Sí, y los empleados son burócratas, o sea, los que tienen trabajo. Entonces no hay empresas, no hay industria, no hay generación de riqueza. Hay un círculo perverso. Una empresa no se pone porque no hay educación, no hay Estado de Derecho, no hay personal calificado, entonces no se pone ahí. Y no hay salud, trabajo, y no hay todas esas condiciones que se requieren para que una empresa se ponga, porque no hay empresas. Las zonas económicas especiales es una respuesta que se buscó en Asia. Es decir, a ver, hay lugares donde no va a llegar la riqueza, punto, no va a llegar. Si no hacemos algo especial, si no reconocemos que esos lugares no son atractivos, que son terribles para la población. En algunos lugares, por ejemplo, Vietnam le funcionó muy bien, y hasta de moda turísticamente está, le funcionó muy bien hacerlo. Este gobierno toma la decisión de hacer algo similar, de entrar a hacer zonas económicas especiales. Reconocer que no va a haber generación de progreso. Entonces, ¿cómo le haces atractivo a una empresa que venga? Le tienes que dar una gran cantidad de incentivos. Se crea una comisión para las zonas económicas especiales, se pone a Gerardo Gutiérrez Candiani, un empresario, y además ex líder de iniciativa privada, para que él se encargue. Oaxaqueño. Lo conoce Oaxaca, conoce la pobreza, conoce lo que es hacer empresa ahí. Y hoy el gobierno empieza a anunciar los paquetes de estímulos. Para que una empresa le sea atractivo ir a ponerse a estos lugares, estas 4 zonas, el gobierno les está ofreciendo 10 años de no pagar impuestos sobre la renta. Les está ofreciendo condonarles durante 5 años gran parte del paquete de seguridad social. Eso quiere decir que alguna empresa va a hacer cuentas y va a decir, ok, me pongo una escuela, entonces empiezo a capacitar el personal se arraiga, empiezo a generar... Es de largo plazo, entonces. Es de largo plazo, pero es la única manera. Yo creo que es uno de estos grandes temas, creo que nos perdemos tanto en la coyuntura, deberíamos estar muy pendientes, porque si hay alguna oportunidad para estos estados, es esta. No hay otra, no.
el progreso, podríamos pensar que México creciera al 5%, que es su potencial. Esos estados tampoco no saldrían de la pobreza. No podrían salir porque no tienen las condiciones para hacerlo. Y es un tema, insisto, que a mí me parece fundamental. Pascal. David, muchas gracias. Feliz fin de Buen semana.